Bueno, como es costumbre, cada año nosotros tenemos un hilo conductor durante todo el año, gracias, para estudiar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Solemos tener ese hilo conductor. El tema de este año comienza en febrero. En febrero comienza nuestro tema, va a ser algo muy especial, vamos a dejarlo allí en suspenso. Para que usted esté emocionado de venir ese mes, no les voy a anunciar de antemano, pero en el mes de enero vamos a tener un paréntesis para hablar particularmente del llamado, por diferentes razones. En primer lugar, porque estamos comenzando año y es bueno comenzando año recordar el llamado de Dios. Segundo, porque hay algunos compromisos que tienen que ver con llamado en la iglesia. Tenemos varios ministerios, varias incluso parejas que están en propósito de iniciar. Este año va a ser nuevo para varias parejas de la iglesia que van a servir al Señor, digámoslo así, ya de tiempo completo. Así que va a ser un espacio de reflexión muy importante al respecto. Y tercero, porque comenzando febrero, el primer domingo, el primer sábado de febrero, tenemos nuestra asamblea regular, asamblea que tenemos de asuntos de proyección, de planeación, de entrega de informes, de preguntas y respuestas con respecto al desarrollo de la iglesia, lo que llamamos asamblea de miembros. Las personas que son miembros de la iglesia oficialmente están, digamos, comprometidas para estar en esa reunión y por eso queremos tratar este tema previamente. Igualmente vamos a tener en algunos sábados, o de aquí en adelante desde el último sábado de enero, vamos a tener unos talleres con el propósito de ir, para usar un término profano, reclutando gente para diferentes ministerios en la iglesia. Entonces queremos motivarles a través de lo que vamos a estar estudiando en este mes. Por eso lo hemos llamado así, llamado a servir. Durante este mes de enero vamos a estar hablando, el llamado a servir. No sé qué viene a su mente cuando ve ese titular o escucha esa frase, llamado a servir. En el argot evangélico cristiano, el término llamado se convierte en una palabra clave con respecto a personas que se dedican al ministerio y se utiliza la frase, la palabra, porque aparece en la Biblia también, llamado. Pues estamos hablando de servicio, obviamente en el sentido de servirle al Señor. ¿Y quién no se ha hecho esta pregunta en su vida alguna vez? ¿Cómo puedo saber si he sido llamado a servir? Y cuando hablo de servir no me refiero al servicio en general, porque obviamente estamos para servir en el mundo, ¿sí? En la vida, sino me refiero a servir en el ministerio, para servir en la obra de Dios. Y repito, en la mentalidad cristiana, generalmente todos nos hacemos alguna vez esta pregunta: ¿cómo saber si he sido llamado a servir? Especialmente los que tienen deseo, los que están preparándose, estudiando, o los que sirven en algún ministerio en la iglesia, que le enseñan a los niños, que están en la alabanza, que están de pronto en el área de las finanzas, e incluso como ujieres. Generalmente nos preguntamos algún día, ¿cómo sé si he sido llamado a servir? Muchos jóvenes que están iniciando su ministerio en los seminarios, en los institutos, la pregunta más importante es esa: ¿usted a qué ha sido llamado? ¿Yo cómo sé a qué he sido llamado? ¿En qué área tengo que servir? Sobre todo porque ya me dediqué, ya estoy decidido a servir, pero no sé en qué. ¿Y cómo saber a dónde me está llamando el Señor? No sé cuántos se han hecho esa pregunta. ¿Cómo saber si he sido llamado para servir al Señor? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Quién más? Incluso esa pregunta se hace más fuerte cuando reiteradamente estamos escuchando de parte de la iglesia el énfasis de que cada persona debe servir en el área al que el Señor la ha llamado. Algunos aseguran
que cuando algunos ministerios fracasan o algunas cosas no funcionan muy bien en la obra del Señor, algunos lo reducen a decir, seguramente ese no era su llamado. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que se dedicó a misionero, o a evangelista, a maestro, o a pastor, y de pronto poco tiempo después se apartó, no siguió, no funcionó, salió frustrado. Entonces la respuesta de algunos es que ese no era su llamado. Entonces cuando uno reiteradamente está escuchando es que ese no es su llamado, es que a cada persona hay que colocarla en el lugar donde el Señor lo ha llamado, porque si lo llegan a ubicar en un lugar diferente no va a dar resultado. Entonces eso genera más esa incertidumbre del creyente y dice, ¿y yo a dónde será que el Señor me está llamando? Y medio tenemos algún, digamos, fracaso, frustración más bien. Lo primero que se viene a la mente es, a lo mejor no era mi llamado. Entonces vuelven a preguntar, ¿y cómo sé? Hay una cantidad de test que yo he visto que se hace para identificar el llamado de cada uno. Y tienen su valor, tienen su importancia, pero a veces también se convierte como en una camisa de fuerza, en el sentido de que el resultado de la encuesta me dio que yo estaba siendo llamado a las misiones, y entonces se enfocan todo hacia las misiones. Y si se les dice, mira, tú podrías ayudar con los niños, no, porque es que mi llamado son las misiones, mi llamado es la alabanza, mi llamado es, ¿cierto? Entonces cada uno como que cree tener un llamado definido y que no se puede apartar de ahí, porque si se aparta de ahí no funciona. Es más chistoso todavía cuando el que tiene el llamado a misiones es misiones, pero en Hawái. Yo tengo ese llamado, el Señor me está llamando a Hawái para ir a las misiones. Entonces a veces hay un cierto, digámoslo así, obsesión por el tema del llamado y de la seguridad con respecto al llamado. Quisiera en esta mañana que miráramos un poquito o respondiéramos un poquito a esa pregunta mirando la primera carta de Pablo a los Corintios. Me parece que es una iglesia, la iglesia de Corinto. Ustedes saben que la carta fue enviada, las cartas del Nuevo Testamento son enviadas a ciertas iglesias o a algunos individuos, pero para ser leídas en la iglesia. Y cada una de estas iglesias tenía una situación particular, una vivencia, y bueno, la iglesia de Corinto tal vez sea la más famosa dentro del conocimiento general de la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque Pablo a esa iglesia, para usar un término nuestro, le pega unos regaños un poco fuertes a esta iglesia por inmaduros y por una cantidad de cosas, porque tenían muchas peleas, conflictos entre ellos. Era una iglesia con bastantes dificultades y Pablo les escribe 2 cartas, la primera, por supuesto, y la segunda, que se conocen allí como Primera y Segunda de Corintios. Por supuesto no vamos a ver todo, pero yo quiero que comencemos, porque durante, repito, todo el mes vamos a estar hablando acerca del llamado, pero que comencemos con algo genérico, y para eso vamos a mirar esta carta a los Corintios. Y aunque no vamos a verla toda y me voy a dedicar a un capítulo bastante adelante, no quiero empezar sin mirar la introducción, es decir, el capítulo 1, y vamos a tenerlo aquí en la pantalla para que ustedes también puedan seguir esta versión. Ustedes saben que generalmente utilizamos aquí en la pantalla la versión Reina Valera del 60, con un vocabulario un poquito antiguo, pero que es la más conocida por todos. Algunos de ustedes tienen versiones modernas, más actuales, que utilizan un vocabulario más asequible, más fácil de entender, pero vamos a utilizar por ahora esta versión. Miren cómo comienza la carta en general, cómo se presenta. Era típico que una carta, primero el autor se presentaba a él, decía quién era el que estaba escribiendo, y él dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, es decir, que son los escritores. Y en el versículo 2 dice a quién le escribe. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Es decir, ¿a quién se la está dirigiendo? Sí, porque empieza diciendo que a los que están en Corinto, pero luego dice, y a todos o con todos los que en cualquier lugar, es decir, que ahí añade a todos los demás creyentes que también invocan, dice allí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina, digamos, después de decir quién es el autor y quiénes son los destinatarios, entonces termina con un saludo típico de la época, por lo menos para Pablo, que era gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, ese es como el deseo, ¿no? Como diciendo feliz año. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así saluda Pablo. Posiblemente cuando uno lee una introducción como estas, pasa por alto estos versículos porque dice, ahí apenas está el saludo y autor, destinatarios. Entremos al grano a ver qué hay después. Pero Pablo tenía una costumbre y es que él no saludaba nunca con frases de cajón. De hecho, se separaba un poquito de la forma de saludo de la época, porque él escribió, por supuesto, en un contexto donde se manejaba el idioma griego. Él era un experto en el idioma griego y escribió en griego sus cartas. Pero él, a la forma griega de hablar, le añadía como ciertos conceptos que eran particularmente de los judíos, como por ejemplo este tema de gracia y paz, ¿no? Recuerden que los judíos decían shalom, que también era paz, era la palabra griega, hebrea, shalom, con la que ellos se saludaban. Pablo, cuando escribe en griego, pues él dice eirene, que también es paz, pero es una forma de adaptar, digamos, el idioma, pero para comunicar ese mensaje. Pero él no utilizaba frases de cajón, sino que en sus saludos daba como una cuota inicial de lo que iba a decir en el resto de la carta. Esa era su costumbre. Ya desde el saludo uno empieza como a captar, cuando se conoce a Pablo, de qué va a hablar él. Por eso quiero que, como no vamos a ver toda la carta, miremos esas cositas o ese detalle que queremos enfatizar en esta mañana con respecto al énfasis de Pablo en esta carta. Y para eso voy a resaltar en primer lugar cómo se presenta él. ¿Quién es él? Él dice, no solamente su nombre, sino dice, llamado a ser apóstol. Entonces, creo que es una buena carta para que hablemos acerca del llamado. Es decir, Pablo, como ustedes se pueden dar cuenta, la tenía clara. Él no se hacía la pregunta, ¿será que yo sé para qué soy llamado? No, él la tenía clara. ¿Por qué la tenía tan clara? ¿Por qué tenía ese llamado tan claro? ¿Quiénes saben? ¿Recuerdan? Imagínense si él se encontró a Jesús de frente después que Jesús había muerto y resucitado, y se lo encuentra de frente y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Pablo iba persiguiendo cristianos, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas, ¿cierto?, contra el aguijón. Bueno, pero le dice o lo envía a predicar el evangelio a gentiles. Lo llamó especialmente para predicar el evangelio, así que en carne propia, visiblemente, audiblemente se encontró con Jesús. Así que, ¿qué duda iba a tener Pablo de su llamado? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos han escuchado la voz audible de Dios diciéndole cuál es su llamado? ¿A cuántos se les ha parecido visiblemente el Señor en una luz, en una llama de fuego, en una nube? ¿O ha escuchado usted voz allá mientras usted estaba orando, una voz que decía, te estoy enviando a tal parte? ¿Alguien? Y no lo pregunto. ¿Cómo? Audiblemente. Sí, hay algunos. Yo he escuchado testimonios de personas que lo han escuchado audiblemente. Pero ¿es el común denominador? No. Así que Pablo la tenía clara porque él era un milagro de Dios al quien se le apareció Dios y le envió a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Por eso dice apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo en persona lo envió. Apóstol de Jesucristo, son tres palabras que son clave para que tengamos presente, porque quiere decir, repito, apóstol es enviado, y de Jesucristo quiere decir que en persona lo envió. Y de esos solamente hubo 13. Los 12 que escogió Jesús aquí cuando estuvo en carne propia,
de los cuales uno se apartó, lo traicionó y se suicidó, ¿cierto? Judas. Y entonces después Dios llama en persona a Pablo. De resto, nadie más. Le hago la claridad porque hoy se usa mucho el término apóstol, un tanto abusando del concepto bíblico, pero apóstol de Jesucristo solamente hubo esos. Ahora que como la palabra apóstol significa enviado, pues si con nosotros como iglesia enviamos a alguien a alguna misión, a abrir una iglesia de pronto en otro lugar, pues sí es un apóstol, pero un apóstol de la iglesia Nuevo Amanecer, ¿cierto? Obviamente en el nombre de Jesús lo hacemos y podemos tener la autoridad del Espíritu Santo y todo eso, pero no se puede denominar apóstol de Jesucristo como algunos lo hacen. Pablo era llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero esa palabra se repite en esta parte y miren que dice a quién le escribe. Entonces, el que escribe es un llamado, y a quienes escribe, ¿qué son? Llamados. Es decir, que a los que Pablo les está escribiendo también son llamados. ¿Llamados a qué? Interesante eso. Porque prácticamente cuando uno mira esta comparación entre lo que era Pablo y lo que era a quien les escribía, Pablo está como en una condición más humilde. Él es un enviado, un mandadero, un mensajero. Pero a los que les está escribiendo son ¿qué? Santos. O sea, Pablo, en lugar de utilizar su término para ponerse por encima de todo y decir yo soy el apóstol de Jesucristo, ustedes me tienen que hacer caso, al contrario, ustedes son llamados a ser santos, yo soy llamado a ser un mensajero. ¿Sí? Entonces hay una diferencia más bien de humildad de parte de Pablo, pero los llama a ellos llamados a ser santos. De la iglesia de Corinto a la que él les está escribiendo, ¿cuántos se encontraron personalmente con Jesús? Visiblemente. Seguramente ninguno, seguramente algunos por ahí, no sabemos. Pero ¿a cuántos estaba llamando Pablo llamados? A todos. Es más, le añade los que en cualquier otro lado invocan el nombre. Desde aquí tenemos que preguntarnos, ¿quién es llamado de Dios? Y para eso voy a resaltar las palabras que utiliza Pablo en el idioma original. Esa palabra llamado a ser apóstol, que la palabra que él utiliza es kletos. Y vamos a mirar aquí una combinación de palabras que es clave. Kletos es un adjetivo que es el que se traduce como llamado. En las dos palabras que estamos destacando aquí, Pablo llamado a ser apóstol y la iglesia llamados a ser santos, se utiliza ese adjetivo, kletos. Pero esa palabra o ese adjetivo viene de un verbo. El verbo es este, kaleo. Y kaleo significa, obviamente, llamar. Pero llamar en un sentido no de simplemente como cuando uno llama a alguien, venga acá, sino llamado en un sentido como una especie de convocación o invocación. Es como algo más trascendental que un simplemente venga, ¿cierto? Sino es como cuando Jesús, por ejemplo, en algún momento llamó a ciertas personas para limpiarle los ojos, para enviarles a un enfermo a bañarse en un estanque. Él hizo algunos llamados así simplemente para un momento determinado, llamó de pronto o habló con ciertas personas personalmente. Pero cuando se acercó a cada uno de los discípulos le dijo, sígueme, eso era diferente. No era venga que lo voy a sanar, no era venga que le voy a decir una cosa, no, sígueme. Ese es el verdadero kaleo, un llamado a mantenerse en una invocación, por así decirlo. Kletos es el adjetivo y el verbo original es kaleo. Pero vamos a ver por qué es importante estas palabras en griego, no simplemente es por adornar aquí. Porque resulta que aquí nos encontramos con que en el versículo 2, a quien Pablo le está escribiendo es a la iglesia de Corinto. Pero quiero que vean cómo se escribe iglesia en griego. Eclesia. ¿Notan algún parecido? Bueno, eclesia, que es la palabra griega para iglesia,
tiene en su raíz el mismo verbo kaleo. Es decir, eclesía viene de kaleo. Yo le metí la rayita allí simplemente para separar, no es que sea la palabra separada, sino que la palabra está compuesta por una preposición que es ek y el verbo kaleo. La terminación es de iglesia. Entonces, de eclesía es lo que se traduce como iglesia. ¿Qué significa eclesía? Llamados de. Por eso la preposición significa de, es decir, llamados de algún lugar, llamados de algo. La iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas. ¿Cuántos? De ahí, mis hermanos, la importancia que hablemos de este tema. Porque si los llamados fueran los que van a estar en el ministerio o los que se van a preparar para el ministerio, nos tocaría hacer aquí una reunión para hablar con los que están estudiando en el CDM, en el Seminario Bíblico de Colombia o en cualquier otra institución, y nos reunimos para hablar del llamado. Pero resulta que según Pablo el llamado es para todos. Todos. Ahora, es interesante que en estos 3 versículos nomás aparece no 2 ni 3 veces esta raíz, sino que nos falta una más, y es esta. A todos los que en cualquier lugar invocan. Noten que aquí lo traducen como invocar, pero la palabra que utiliza aquí Pablo es la misma raíz, kaleo. Es decir que nosotros invocamos a Dios y Dios nos invoca a nosotros. Es un tema de relación. Dios nos llama y cuando nosotros entendemos o respondemos o escuchamos el llamado de Dios, respondemos invocando su nombre. A ellos es a quienes está escribiendo Pablo, destacando así que el llamado es precisamente para todos. Ahora, ¿qué les dice entonces a esta iglesia? Teniendo en cuenta aquí entonces, partiendo del hecho de que se refiere a todos. Les dice: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Plata, ¿cierto? Uno ve la palabra enriquecerse, ahí mismo uno se le abren los ojos así, ¿cierto? Pero mira lo que dice: enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, así que bajémonos de la nube, ¿cierto? Está hablando de enriquecimiento espiritual, no de enriquecimiento material. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta. ¿En qué? En ningún don. En ningún don, no está hablando materialmente. Nada, a esa iglesia de Corinto no le faltaba nada en cuanto a dones. Vamos a ver qué son los dones, porque esto es muy importante. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios, mientras esperan su manifestación, los enriqueció con toda clase de dones espirituales. Mientras ellos esperaban ¿qué? Mientras esperaban ¿qué? Mientras esperaban ¿qué? Mientras esperaban ¿qué? Mientras esperaban ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La parusía. Aquí seguimos hablando de parusía. El tema de toda Navidad, ¿cierto? Bueno, la manifestación gloriosa, para los que no estuvieron, estamos refiriéndonos a la segunda venida de Cristo, que es la parusía. Y dice el versículo 4, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, mientras Él regresa la segunda vez en la parusía, nos entregó dones a la iglesia como resultado de haber sido llamados para algo. Pero Él nos llama sin capacitar. Él nos llama sin entregar herramientas. Él no dice: mire a ver usted qué hace,
sino que Él capacita, y para eso habla de los dones espirituales. Por esa razón, el versículo 9 termina diciendo: fiel es Dios por el cual ¿qué? Fuisteis llamados. Otra vez, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A dónde es que somos llamados en primer lugar? Es decir, antes de pensar, mis hermanos, creo que Pablo aquí a la iglesia le está dejando algo muy claro. Antes de pensar en capacidades, ministerios, milagros y todo lo que yo puedo hacer, cantar, predicar, lo primero que está diciendo es: el llamado es a estar en comunión con Él. Si usted, mi querido hermano, está en comunión con Dios, no se preocupe por qué tiene que hacer. Si usted tiene mucho que hacer en la iglesia, pero no está en comunión con Dios, preocúpese. Esa sí es una pregunta importante. Lo que Pablo nos está diciendo es: primero ocúpese en relacionarse con el Señor. No se preocupe por lo que tiene que hacer. Mire, en el camino se va dando cuenta de las herramientas que Dios le da. Esa no es la obsesión. Esa no es la incertidumbre que debe dominar nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Será que sí voy a dar resultado? Todos lo pasamos. Yo lo viví también hace 30 años, cuando tenía miedo de servirle al Señor en el pastorado, ¿no? Estando en el seminario, yo decía: yo sí daré resultado, yo sí serviré. Y era miedo. Y en esa época me acuerdo que estudié un texto de la Biblia que dice: permaneced en mí, dice Juan capítulo 15, permaneced en mí, el que permanece en mí llevará mucho fruto. Y fue cuando entendí que Dios no me estaba diciendo que hiciera nada, sino que permaneciera en Él. Y aquí está, es lo mismo: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a su comunión, o a la comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Terminando este saludo, quiero llegar a afirmar simplemente esto, mis hermanos, para partir en esta meditación durante todo este mes. Todos hemos sido llamados, porque ser iglesia es ser eclesía, llamados. Eso sí, la pregunta sería: ¿tú eres iglesia? No tienes que preguntarte: ¿para qué será que me está llamando el Señor? ¿Tú eres iglesia? Entonces eres llamado. ¿Por qué pregunto? Porque es que muchas personas van a la iglesia, que eso es muy diferente. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser iglesia. No importa la frecuencia. El tema es si yo asisto o si yo soy. Porque ser es ser llamado por Dios. Y si usted es iglesia, no es porque usted tiene un hobby o porque le encanta, sino porque Dios le está llamando. Y recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ese pocos no es porque de los llamados Él desecha algunos, sino porque pocos son los que responden al llamado, que ahí es donde está la diferencia. Pero teniendo en cuenta esto, les invito ahora sí que vayamos al capítulo 12. Al capítulo 12, donde se centra en el tema de las herramientas que Dios da. Dice el versículo 1, capítulo 12: no quiero, hermanos, después de una cantidad de cosas que les enseñó en esos 12 capítulos y regaños que les dio también, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? Dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No podemos entrar en todos los detalles teológicos que están dentro de estas palabras, pero yo quiero que nos centremos en el tema del llamado y, por supuesto, del equipamiento que tenemos como llamados por Dios.
Y quiero enfatizar aquí algo porque la mayoría de las traducciones al español de esta carta coinciden en decir aquí: no quiero que ignore acerca de los dones espirituales. Casi todas tienen dones espirituales, tienen esa coincidencia, tal vez porque en el contexto se habla acerca de los dones, pero originalmente esa palabra dones no está ahí en el original. En el original aparece solamente, quiten ustedes por ejemplo allí la palabra dones. Si quitan la palabra dones, ¿cómo quedaría? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Pero no, los espirituales no se refiere a personas porque está en género neutro, neutro plural. En gramática sí se puede hablar de género, no hay problema, ¿cierto? Algunos absurdamente lo han pasado para el sexo. No, género es gramatical. Esto es un género neutro para referirse a cosas. El género neutro se usa para referirse a cosas. Entonces, literalmente, y voy a ponerlo aquí como quedaría literalmente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Es literalmente lo que significa el texto. Como el contexto habla de dones, entonces por eso la mayoría pone allí dones, pero originalmente no lo tiene. Y les voy a decir por qué lo suspendo, porque más adelante sí está el término. Entonces quiero que lo diferenciemos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué es importante entonces lo que está recordando Pablo a esta gente, muchos gentiles? Cuando erais gentiles, es decir, no conocían a Cristo, ellos andaban en la idolatría. Ellos andaban en la idolatría. ¿Por qué les recuerda esto? Porque ahora que conocen a Cristo, ustedes deben vivir en el Espíritu Santo. Ustedes, a través de conocer a Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Antes, cuando no conocían a Cristo, vivían en la idolatría. Por eso entonces les dice: no quiero que ignoren acerca de los asuntos espirituales, porque ahora ustedes son espirituales, tienen el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldice a Jesús, como seguramente podían hacerlo los gentiles que no conocían a Cristo, que le decían de todo a Jesús. Pero además nadie puede llamar a Jesús Señor. Ojo, ¿qué es llamar a Jesús Señor? Dueño, mande, rey, soberano, Señor, mándeme. La persona que reconoce a Jesús como su amo supremo, como su Señor, su rey, su Dios, no su sirviente que le da todo lo que le pide, sino que le da órdenes. Cuando alguien se somete a Cristo de esa manera, es porque el Espíritu Santo lo lleva a hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. De tal forma que podemos afirmar que la relación con Jesucristo es la máxima evidencia de la obra del Espíritu Santo. Y quiero ir en orden como está la carta, pero además como es importante entenderlo. Porque el tema del Espíritu Santo se ha convertido en un tema de controversia en la iglesia. ¿Cómo sabemos si alguien tiene el Espíritu o no? Uno escucha decir de personas que tienen o que no tienen el Espíritu porque o han hablado en lenguas o no han hablado en lenguas, o han hecho milagros o han visto cosas raras o se han caído, o bueno, una cantidad de cosas, manifestaciones espectaculares. Inclusive algunos acusan a ciertas iglesias, personas que de pronto están acostumbradas a ir a una iglesia donde hay mucho danza y grito y bulla y música estruendosa, y de pronto van a una iglesia donde están cantando himnos antiguos, ¿cierto? Esos antiguos donde se para el director y dirige así como bautistamente. Entonces, no es que allá no está el Espíritu Santo. Dicen, ¿por qué creen que el Espíritu Santo depende de la bulla? ¿O que esa es la evidencia de que está el Espíritu Santo? No, lo que Pablo nos está mostrando aquí es que ser sometido a Cristo
Llamar a Jesús Señor, esa es la máxima evidencia de la obra del Espíritu Santo. Por eso no tenemos que preocuparnos en cuanto al llamado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué milagros estoy haciendo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué poderes? Dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Seréis testigos. ¿De quién? Seréis mis testigos, dice Jesús. Así que la relación con Jesús es la máxima evidencia de la obra del Espíritu Santo. Sigamos leyendo el texto. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí quiero destacar, porque hay una lista, Pablo está dando una lista y quiero que miremos esa lista. Porque aquí aparece una vez más la palabra dones, pero esa sí está en el texto griego. Quiero presentárselas aquí, porque ustedes la conocen. Cuando dice hay diversidad de dones, la palabra que utiliza Pablo en griego es carismas. De ahí viene la palabra carismático. No solamente en el argot, digamos, evangélico o cristiano, sino incluso se habla de líderes que son muy carismáticos, ¿no? Carisma, la palabra carisma significa gracia. Caris es gracia. Entonces, carisma es algo que se tiene por gracia. La gracia para algo, también se le llama a algunos, ¿cierto? Es que cuando alguien tiene, como decía mi mamá, don de gentes, ¿no? Que arrastra multitudes y dice, esa persona es muy carismática porque tiene esa gracia para la gente. Bueno, cuando dice que hay diversidad de dones, Pablo utiliza carismas. Hay diversidad de carismas. Esa fue la que no estaba en el versículo 1 y por eso dije, es añadida porque ellos la encuentran después en el contexto. Luego dice, pero el Espíritu es el mismo, es decir, tú tienes un carisma, tú tienes otro carisma, tú tienes otro carisma, es decir, carisma para cosas diferentes. Tú puedes hacer ciertas cosas con más facilidad que las hace el hermano, y el hermano tiene carisma para hacer otras cosas. Es decir, que está hablando de diversidad, no podemos ser iguales todos. Pero una claridad, el que te dio el carisma a ti es el mismo que se lo dio a él y a ella y a él. El Espíritu es uno solo, es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. ¿Cuál es la palabra ministerios en griego? También la conocen, ¿cierto? Diaconía, de donde viene diácono. Diaconía es servidumbre, servicio. Servicio en el sentido más humilde de la palabra. No en el sentido de un título de grandeza, sino de disposición para servir. Y que cuando se traduce al español como ministerio, pues obviamente suena más rimbombante, ¿cierto? Es más espectacular decir yo soy ministro del Señor, que decir yo soy un siervo de la iglesia, ¿cierto? Entonces por eso algunos prefieren ministerio. Además aquí la palabra se utiliza en la política también, los ministerios son los duros. Bueno, los ministros a veces no saben, inclusive los ministros del Estado, que su palabra implica que están para servir, no para ser servidos. Diaconía significa servicio. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que a todos nos entregó diferentes servicios, diferentes diaconías. Entonces cada uno puede servir en una cosa diferente. No tenemos que servir todos en lo mismo. Pero el Espíritu sí es el mismo. Y en tercer lugar, ¿qué? Versículo 6. ¿Hay diversidad de qué? De operaciones. Mire la palabra para operaciones. Esa no es tan conocida, pero le suena, ¿cierto? ¿Qué viene de ahí? Energía. Energema, de donde viene energía, significa poder, capacidad para algo. Esto es capacidad. Carisma es gracia, diaconía es servicio, energema es capacidad, poder. Y dice que hay diversidad de capacidades. Algunos tienen una capacidad para una cosa, otros tienen capacidad para otra, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de quién. Porque algunos toman el versículo 7, yo quiero sacar provecho. No,
Pablo le está hablando a la iglesia, no a individuos. El provecho es comunitario, la edificación, los dones son para edificar la iglesia, no para edificarse a sí mismo, no para engrandecerse a sí mismo, sino para construir el cuerpo de Cristo. De tal forma que hay diversidad, pero solamente hay un espíritu, del cual termina diciendo luego en el versículo 11, porque, bueno, voy a leer los versículos que están en medio para que no crean que me estoy saltando algo por saltármelo, ¿cierto? Versículo, ¿cuál nos salteamos? ¿Desde el 7? El 8, desde el 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, simplemente da una lista de algunos ejemplos de dones, capacidades, ministerios que tienen, pero a cada uno algo diferente. Algo diferente, pero todo por el mismo Espíritu. Y en el versículo 11 termina diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como cada uno pida. Amén. No. Repartiendo a cada uno en particular como cada uno tenga su pasión. ¿No? Tampoco. Como cada uno tenga su hobby, su gusto. No. ¿Cómo reparte el Espíritu Santo los carismas, las diaconías y los energemas? Como el Espíritu Santo quiere. Hermanos, algo muy importante que tener en cuenta aquí, y es que la entrega de dones, ministerios y capacidades es voluntad del Espíritu Santo. Esto tiene muchas implicaciones, nos podríamos quedar aquí con las implicaciones, pero permítame decir solamente dos. En primer lugar, no se trata de qué le gustaría a usted hacer. En una de las encuestas que yo he llenado para saber cuál es el don, ¿no?, de estos tantos cursos que hay, una de las preguntas que hacen es ¿cuál es su pasión? Pero yo cuando miro esto, ¿el Espíritu reparte de acuerdo a mi pasión? No. Y la pasión, las pasiones a veces nos engañan. Nos engañan. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, a quién no le gusta lo impactante que es un músico? Yo vivo fascinado porque para mí uno de los dones más hermosos que tiene el ser humano es la voz. Y cuando alguien usa esa voz para cantar bien, yo me deleito escuchando cantar voces bonitas. Y siento envidia de la santa, porque yo soy santo, ¿no? Tengo envidia de la santa cuando escucho a alguien cantar bien bonito. Pero Dios no reparte de acuerdo a la pasión, sino de acuerdo a su voluntad. Y la segunda implicación es esta: si usted ha hecho algún servicio, si usted sirve al Señor en cualquier cosa en la iglesia y por alguna razón se frustra o no le va bien o tiene alguna derrota ministerial, usted no tiene por qué amargarse ni preocuparse, porque es que eso no es problema suyo. El que tiene el problema para repartir los dones y ministerios es Dios. Así que si algo no funciona, simplemente diga: Señor, aquí están mis manos, estoy dispuesto a servirte en lo que tú me quieras poner a servir. Si funcionó aquí, bien. Y si, no quiere decir que seamos negligentes, sino que no nos amarguemos diciendo: ay, yo no sirvo para nada, ¿cuál será mi llamado? O mirando lo que hacen otros y diciendo: ay, yo quisiera predicar así, yo quisiera cantar así, yo quisiera servir así, yo quisiera orar así, anhelando lo que tienen otros. No, el Espíritu reparte como Él quiere. Sigue diciendo, versículo 15. Noten bien esto. Voy a hablar ahora, vamos a ver aquí dos peligros, dos riesgos que tiene el creyente con los dones y ministerios y todo esto. Dice el primero, versículo 15: si dijera el pie, si leímos todo, porque es que, ¿qué nos salteamos?
El 12, vamos a leer el 12 primero aquí entonces. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, aquí está hablando de un cuerpo, del cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo, el cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Entonces, aquí está Pablo utilizando una analogía, es decir, la iglesia, está diciendo Pablo, es como un cuerpo humano, ¿cierto? Y en el cuerpo tenemos muchos miembros, ¿no? Y todos los miembros son importantes. Y cuando usted va a cualquier lado, ¿a cuántos miembros lleva del cuerpo? Son inseparables, es el cuerpo completo, ¿cierto? Uno no se puede separar de nada porque todas las partes del cuerpo son importantes. Bueno, excepto el pelo, eso no sé para qué sirve. De resto todo sirve para algo, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Entonces dice Pablo, con base en la analogía que está colocando, dice esto: si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Imagínense ustedes la mano diciendo, el pie, claro, el pie cansado de caminar, yo quisiera ser mano. La mano la lavan cada ratico, en cambio los pies una sola vez, ¿cierto? Las manos no huelen tan feo, yo quisiera ser mano. Y dice Pablo, no, si el pie dijera eso, ¿dejaría de ser del cuerpo? No, la respuesta correcta es no. Versículo 16, y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Imagínense una oreja envidiosa del ojo, ¿cierto? Y esos ojos que a veces son tan bonitos, y esa oreja a veces son así un poquito abiertas, que parece un paréntesis, ¿cierto? Y, yo quisiera hacer un ojo así para poderlo maquillar. No, dice, no, ¿por eso no será del cuerpo? No, señor. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Bueno, de aquí podríamos sacar muchas lecciones con respecto al cuerpo, ¿cierto? Y de los arreglos que a veces les queremos hacer al cuerpo para hacerlos que parezcan otra cosa, pero dejémoslo allí, porque de eso no es que está hablando Pablo. Él está hablando de los dones y de los miembros del cuerpo. Y entonces, aquí en estas preguntas un tanto que parecen como tontas, como infantiles, escueleras, él está dando a entender un peligro que hay en el cuerpo de Cristo, y es este. Problema número 1, la automarginación. Es decir, aquella persona que como no se ve como otro, o porque su llamado o lo que Dios le ha dado para hacer en la iglesia no es lo que le gusta, y hay otras cosas que son más bonitas y que a la gente le gusta más, la gente le agradece más al que hace esto que al que hace aquello, y a mí no me toman en cuenta, entonces la persona se empieza a automarginar. Eso es lo que está hablando aquí cuando dice, yo, como no soy oreja, entonces no soy del cuerpo, como no soy ojo, no soy del cuerpo, como no es tan importante lo que yo haga, ¿dejo de ser del cuerpo? Esas preguntas evidencian una respuesta clara: no es así, porque Dios reparte a cada uno como Él quiere. Y el segundo problema, salteamos allí, 18, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y luego viene el segundo peligro. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Noten que aquí la cosa es diferente. Aquí ya no está un miembro queriendo ser otra cosa, sino un miembro diciéndole al otro, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque si la mano se esconde y se cae, se da en el ojo, ¿cierto? Porque con que se defiende para caerse, ¿cierto? El ojo todo orgulloso decir, no te necesito, pero lo necesita para rascarse. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros, para eso yo soy la cabeza. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Cuál es el peligro que se presenta en la iglesia? El problema número 2 es la arrogancia. 2 problemas en el concepto de cuerpo de la iglesia. La automarginación, yo no sirvo para nada, a mí no me tiran en cuenta, o la arrogancia, yo tengo el don más importante. ¿Qué haría la iglesia sin mí? ¿Cierto? Esa es la arrogancia, los peligros que se encuentran en el concepto de iglesia. Sigamos leyendo la conclusión. Termina el capítulo diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Cuáles son más importantes, los que administran o los que hacen milagros? Pero ¿cuáles se ven más? ¿Cuáles se ven más? ¿Cuáles son más espectaculares? Hay unos más espectaculares, pero Dios los puso en el orden que Él quiso. Y dice: los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Ay, esa frase es importantísima, deberíamos ponerla bien resaltada, porque algunos creen que sí, todos tienen que hablar en lenguas. No. ¿Todos interpretan? No. El último versículo dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina el capítulo, y es una terminación que genera suspicacias y preguntas. En primer lugar, procurad pues los dones mejores. ¿Y cuáles son los mejores? Si él mismo en su argumento acaba de decir que todos somos iguales, ¿por qué dice que hay dones mejores? ¿No será que está diciendo sigan procurando los dones mejores, sabiendo lo que es la intención? ¿No será que es una ironía allí? O puede ser que sencillamente diga, como iglesia, no como individuos, como iglesia procuren los dones mejores, si ustedes creen que hay algunos que los necesita la iglesia. Porque una cosa es decir: Señor, en la iglesia necesitamos alguien que aconseje bien, necesitamos consejería. Y otra cosa es decir: Señor, yo quiero aconsejar, porque es que yo quiero verme aconsejando. No, digo, la iglesia es la que lo necesita, no usted. Entonces podemos procurar como iglesia dones, pero la terminación es lo clave aquí. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Parece una redundancia esto, porque excelente es lo máximo. Dice más excelente. Es decir, que hay algo más importante que los dones. Sí, el capítulo 13. Se los dejo para que lo lean en la casa. Claro, porque es que él dice: yo les muestro un camino más excelente, y lo dice allá a continuación en el capítulo 13. Por eso comienza hablando de dones. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿cuál es el camino más excelente? El amor. Está por encima de todos y cada uno de los dones, lo cual nos lleva a una última conclusión. Ningún don, ministerio o capacidad tienen sentido cuando no hay amor. Usted puede tener todas las capacidades y poderes recibidos de Dios, pero si usted no ama, si usted no lo practica con amor, de nada sirve. Es como metal que resuena, dice allí, léanlo en la casa. Metal que resuena, címbalo que retiñe, pura bulla es lo que está diciendo Pablo. Eso es pura bulla. Hermanos, el llamado a servir al Señor, no lo dude, lo tenemos todos. Más adelante hablaremos de llamados particulares, pero hoy quiero que quede claro en la mente, es que no hay nadie que sea iglesia y que no sea llamado. El llamado es general, el llamado es sin excepción.